Ishapamba, Ishapambina, Coinana, me ayuda a Werumaña de Beñán de programa mi pen de programa entero vete va a se va a vagina atorado romano que era Petaguiru Pastor Emilio Vázquez. Estaba coronel abogado departamento de Itapuelve. Yajarí, y me se coñan en Viapo Pejera Vagina atorado hermano que era edición número 552 de Atorá. Y en mi primera de Corintio. Y que va a entonces capítulo 4 lo imagina capítulo 4 de primera de Corintios Yajarí ese edición número 552 imagina vete abrazo rompe espalda marete por aquí me recibí entero vetiva a pecha más 595985 162 975 y en el pumbur y bopewa a peje sacutu peje sayo peje saño ya imagina ya en el mensaje y fuera ya recibí paite tu mi pregunta y fuera buena importante ya responde ya pecho de ella a página ya reco pregunta y respuesta ya reco envíame estudio envíame estudio envíame tal parte envíame tal hasta la mua necesito respuesta de tal pechalonita. ¿Qué piensa usted del libro de tal cosa del versículo tanto? ¿Qué piensa usted de la hechicería? ¿Qué piensa usted de los demonios? ¿Qué piensa? Bueno, allá, ya va, vaya, boda. Hay ruido y que sí que oye interesa. Increíble la ya ponen de pregunta fuera de indas y en sector igual, o sea, diferentes personas de distintas congregaciones. Porque que sí que oye hindú, oye investigaina. Oye, yure la evidencia, la documento y fuera tú a la hora. Han tú algunos ahí, o es que cuando la documento hay otro papá y te muy ahí. Y fácil le te digo, mira, ella muy intenso la año para más o menos allá o saltamos y la. Sí, pego o sea, hoy coco se ve hoy lo mitad me guri. Creo que 1, 2, 10 villa. El capítulo 3 hoy me decía ella antecedentes históricos de lo que estaba poniendo mi capítulo 3 uno de los de primera de Corintios desde que año pues ya estudié la pregunta histórica tengo paglo y tan botere tetesa el tema pues fue que el inesperado y la cristianismo la tarde veo mira es allá pero y la un vocabulo instala o gatilla o metralla la pregunta y está gracias al todopoderoso este lo está conforme o agradecerlo mitad hoy algunos tomata nuevas directrices y congregación hoy aplicata la doctrina bíblica hoy corregita algunas doctrinas erróneas hoy lleva bautizada en el nombre del Mesías o ya pues llegó bautismos y cuey. Después también hay otro importante con evidencia en algunos grupos y apodo debate, enseñanza. Hay personas que van a volver a hacer otra vez nuevo el bautismo ya que el correcto es en el nombre del Mesías. Bueno, hay ruido. Hasta el capítulo 3, término del capítulo 3, 1 Corintios, ya es por acción y para la gloria del Todopoderoso hoy frutos de papá. Ya es capítulo 4 en Baetescoba ya es cosa inesperada donde a veces por ejemplo estudiar, preparar y capacitar con la documento pero qué pasa que la programa anda ya pues años no estamos en hoy lo están poniendo lo están y preguntas o surgir la pregunta me dan la respuesta es cara documentos a bebé ya aprender ya sí y bueno y en YouTube y en Facebook y en WhatsApp a Telegram deben no están en tu audio video ya gracias Pastor Sergio seguían acompañados ya ponían de esa anga muy hay una video milla esa hija hija torable lo mitad esa yupi o joñan de número de suscriptores y escribí lo mitad oye suscribí a veces cada yupi ojo estudio cuadro revisado ojo están los amantes de videos de YouTube de cada hija Torah que reparten también y están los que gustan de audio entonces ya con los dos formatos audios a video hoy así es que muchas gracias Pastor Sergio vea con dedicaciones ya pues vea con ministerio de apoyo mi tupa ñanderuete yahweh están de robasamba te pona bueno
Y esa milla mañana a ver ya anda ya después para una cosa ya por un bogoye que go pues sí había después ne ley histórico y llegamos a ver ya más ya pregunta histórico obispo fuera de diligencia para los instantes la pero estos ya son evidencias pero como a petopada por lo menos bueno, encontramos evidencias y del obispo o encargado de la obra o dirigente de la iglesia o anciano. Bueno, y vendría a ser lo mismo, pan vaya. Después nomás ya, ese con el catolicismo nomás ya que le dio más peso a... el obispo era el encargado general de la congregación. Y... sí, Timoteo era... Oye, por Timoteo probablemente muere en el año... Sí, en el año 97. Hay documento por lo menos, sí. Muerte de Timoteo, obispo de Moishupe. Japepo saltato inde. Bueno. Después de él, entonces habrá subido los obispos romanos, ya que hasta el año 97 sabemos de que Timoteo era de los que creían en el Mesías, pero que estaba con los nazarenos. ¿Y será que después del 97 habrá subido algún obispo gentil que ya no creía en el Mesías y no seguía la doctrina como lo creía y lo seguían aquellos que pertenecían a la congregación nazarena? Bueno, pero ojo, Timoteo era el tema de Gatuingo de Timoteo era obispo, sí, no hay problema, pero era en Efeso. Ñandegó la congregación del Mesías y Sarambí no solo en Éfeso, vea Efesios y nada, baja Corintio, mía, Colosa, Galacia, ya esto era porque de Hereno, Timoteo, el obispo, es como si fuera que Efeso pende la uña con la congregación, no, pero sí, en una cosa es cierto, sí, vemos que Timoteo era hasta el año 97, creía en el Mesías y era de la congregación de los nazarenos, igual que Pablo, de la misma congregación con Pablo. Pero desde que hemos ido en el documento que después de Timoteo, ¿quién fue obispo? Allá. Sucesión del obispado después de Timoteo, hemos ido a saltar también. Pepe Erecota más seguimiento. Pepe ya hay gatos en Guaycha, ¿quién pasó después de Timoteo asume el obispado? Vamos a ver, ya es a ver, sí, a ver, Timoteo, obispo de Éfeso, referencia bíblica, Hechos 16, 1, 2, y piano también, vea, ya esa vale, va a ver con informe, a ver, y todavía en el 80, hasta el 97, se observa en estas comunidades la Torá o la ley de Moisés. Esa vaina, acá ahí tenemos un documento que y acá confirma lo que ahí recién vos estaba diciendo. Sí, exactamente. Timoteo y en la congregación de Timoteo, o sea, todas las congregaciones oían bajo la autoridad del obispo Timoteo con los ancianos. Acá dice, desde el 80 al 97 todavía se tiene registro histórico de que se observaba la Torá, o sea, la ley de Moisés también dentro de las congregaciones. O sea, por lo menos entonces andas ahí de cristiano hasta el año 97. Era ya es porque los gentiles, imagínate nada, Efesios, Éfeso, y todavía estaban observando mandamientos de la ley. Ahora, ¿quién fue lo que sacó malo observar los mandamientos y cambiaron los días, las fechas festivas? Eran los cristianos con el catolicismo. Entonces acá en el año, por lo menos en el año 97, ya siendo imagina. Viste, todavía estaban los nazarenos.
Vemos y mina, mina la congregación de los nazarenos. Y van a ver que hasta más o menos ahí en el año 350 por ahí estaban, ¿será? Estaban todavía. Después fueron perseguidos, o crecer el cristianismo católico romano y le aplastó, le persiguió, puitaje escuela como supuestamente la verdadera congregación del Mesías, pero ya sabemos que no es así. Ellos surgieron más tarde, pero se potenció con la ayuda del Imperio Romano a y poder, a hoy por ley poder, o someter a otros a los que realmente seguían bien conforme a la enseñanza del Mesías. La peña pudimos cambiar los tiempos y a Daniel. Bueno, sí, hasta el año 97 por lo menos ahí vemos. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Si en el 350 todavía existía la congregación de los nazarenos, quiere decir que o suscitidis y pero siempre llevando la misma línea que se encuentra acá, que empezó con el Mesías y que seguía Timoteo y eso, pero con otros dirigentes ya, gentiles, pero que eran de la congregación de los nazarenos. No porque eran gentiles ya o cambia para más. Uperie o Bachatico, bueno, en ese tiempo, en el año 350, ya le teníamos ya el cristianismo católico romano, que ya eran también, tenían también su obispo, pero que eran gentiles que no querían saber nada de las leyes, de los días santos, de las festividades bíblicas, de las alimentaciones que cambiaron a la par. Apenas como perseguir no me oye, esta chubecuera eres jeja, peamoa, Brenda, que no es lo verdadero, porque hoy más ven documento del año 325 del primer concilio de Nicea, que ahí dice claramente que es lo que se tiene que creer como cristiano, que pega que amoa. Y le acusaban a los otros de herejes, anticristianos. Y tenían razón por un lado, porque nazarenos no eran cristianos. No eran cristianos y no practicaban las costumbres cristianas de abandonar los mandamientos que todavía estaban vigentes, los 10 mandamientos, me acuerdo cumplir días festivos bíblicos, la Pascua, Pesa, alimentación, mía por lo menos ellos todavía se mantenían así, como lo hacían el apóstol Pablo, Timoteo y todo. Hasta el año 350 por lo menos tenemos registro de que seguían siendo así esta congregación. Pero ya se llama que la religión católica, apostólica, romana, cristiana no estaba en favor de eso y bueno, hubo persecuciones, le acusaron de anticristiano. Una cosa, pues se explicaba, güey. Una cosa, pues la anticristiano, antirreligión cristiana y otra cosa es anticristo, en el sentido de que no creer en el Mesías. Y los nazarenos creían en el Mesías. Fue la congregación que el Mesías otra vez inauguró, ya eso ya por hacer continúa a la obra. Seguidores de los primeros seguidores del Mesías eran los nazarenos. Hechos 24, 5, del cual pertenecía el apóstol Pablo. Bueno, y esa misma es otra cosa. A ver, hecho histórico, Benjamín Naloita. Éfeso quedará. Okay. Muerto Timoteo, nada me había tenido documentos. Pejendo mi vea. A topama nada me. Ya no hay cuál la iba la mapa youtuber. A vos saltamos me muerto Timoteo en el 97. Ahí está, en el año 97 muere Timoteo. Ya. Está bien, ¿verdad? En adelante, en el año 97 muere Timoteo. Pero después, ¿qué pasa ahí? En adelante también la congregación de Éfeso quedará bajo la autoridad gentil y su teología cristiana más amén, ya como los documentos acá está. Sí, tenía razón acá el comentario con el pequeño documento del primero, sí, hasta el 97 por lo menos, desde el 80 al 97 por lo menos en Éfeso la congregación nazarena subsistía así como congregación fuerte en Éfeso, pero era en el 350 en Israel. Pero en la diáspora ya oñe purumara nada me llegó de documento, sí, mamá no Timoteo o Yupima otro pedazo ya no hay cuál se ve para ver de la o cambia para tema o sucumbí bajo ya los cambios que estaban haciendo los cristianos, ya empezaba a contaminarse con la doctrina, sí.
Pero dice que acá que hubo una separación allí otra vez. Esa vaina, oye partido, oye partido, oye partido. Jo. Sí, porque no vamos algo de acuerdo toda la congregación de conseguir esta tradición que ya empezaba la cristiana, la doctrina cristiana. La gesta y guañete pongo la cambio muy ejique, pero por lo menos ya ando ya seguí se más por la Torá o por la ley de Moisés y respetar el día santo. Umia ya los cristianos ya no querían hacer eso, porque eso le identificaba a ellos como judíos y los romanos le perseguían. Bueno, entonces Abellerecó tiene evidencia y quedaron y se separaron. Oye, participaba, oye, deshacer la grupo allá, o quitar algunos pequeños remanentes que se mantuvo en la enseñanza original del Mesías. Bueno, por lo menos no paiteira, no es que se extinguió, por lo menos hoy que o manó la cabeza, o yupipe de hija, y bueno, tipo Ignacio de Antioquía. Bueno, lo están a Beñandé, Peraco, Obispo Manomas allá, Opamas, Añandé, ya seguita mandela amigo a otro grupo, seguí Jaina los cristianos. Ya nega tuve ya respetar la sábado mía porque Roma uñan de Ari, sí, ya estaba a punto de morir Juan, el evangelista, el escritor de Apocalipsis. Sí, era tiempo duro, o sea, de persecución, nada. Oye, entonces estaban ahí, pero sucumbía, estaban ahí. Sí, tenían que o aguantar la doctrina del Mesías, de los nazarenos, estar con los nazarenos o deshacerse. Oye, y apealo y cuave. Oye, pues aguechan del año 80 Ignacio de Antioquía. Y vemos que en el 97, 17 años después, seguían rompiéndose. ¿Por qué? Porque subían líderes. Y la líder de escuela, la obispo, manda tu chaja, bueno, a pechata. A la noía de acuerdo, a veces, oye, formación, puchito y remanente, pero seguían siendo de la congregación de los nazarenos, la cual pertenecía al Mesías y los apóstoles y Pablo. Pero ya en menor porción, con angaña y ya seguía y napea con doctrina. Nañan de detalle de hoy. Bueno. Por lo menos Ave ya entonces cotidiana ya descubrí algo allí, gracias a la pregunta y a algunos documentos que se están investigando. Interesante, vean. Bueno, pese cotamos ahí, a ver, no, tratamos ahí, a ver, de hoy, ese documento, no, cualquier cosa, o sea, como a ver, tiene evidencia, hasta por lo menos en Éfeso, porque en Israel sabemos, y ese ya la vez pasada leímos en WhatsApp el primer documento, de que hasta el año 350, que era la mamá de Mayer Constantino sí, según la historia, se encargaba todavía de perseguir y aniquilar a los nazarenos, a los originales seguidores del Mesías, en Israel. Y hasta mí no lo llamo. Qué loca, veas. Ya, no llegó a Santa Elena. Por favor. Bueno, Shamilla, ¿y quién entonces? 1 Corintios capítulo 4. Y que mi... no hay podido oír preguntas y nada, ya le enten a versión ya de Samba, vaya ya cumbumitas y nada, bate coñan de arabo papá y no jueces. La botuma a ver ese mensajero porque si no ne tu ya era vaina. El ministerio de los apóstoles, sí, el título, sí. ¿Por qué hay diferencia en el título? Porque hay diferencia en el título de la Reina Valera y la Biblia Vin. ¿Por qué hay diferencia? ¿Cuál es el original? Hey? ¿Cuál podemos usar? Bueno, es el problema. A ver. El ministerio de los apóstoles. Y el ministerio de los... Bueno, pero hermano querido, esa vaina esa ñandela acá llegamos a pues nada. La palabra apóstoles ha enviado no viene a ser lo mismo. Y antes de con los apóstoles ya ella esa mujer tiene corbata para traje y paja, manda tu chiste y ya lo está tipo ni es un valento en donde ve cuera porque no es así el tema. Enviado apóstoles quiere decir enviado del Mesías, ¿sí? Bueno, pues y ve allá, sí, cuando decía apóstoles. No está hablando y enviado no está hablando de cosas distintas, son los mismos, son enviados lastimosamente
y duele decirlo, y ya no renegarse. Ya esa, y se autonombran apóstoles y están sometiendo a la congregación. Y acá lo que me están diciendo, porque habrá una diferencia en cuanto a lo que eran estos apóstoles del Mesías y lo que son ahora. Tenemos videos donde alguien que se hace llamar apóstol le hace acostar a los miembros y camina sobre ellos para que reciba una unción. Bueno, ¿será posible? Eso ya va a ser demasiado. Qué bárbaro. Esto ya es. No puede ser. Bueno, pero autonombrado sí. Aparte me han son religiosos. Ya pues, obra humana, man, no puede ser. Va ese vio pues ya puta. Peñendo un baite se guatata se apóstol ha guatata pende área. Amo puruta lo ita costilla ha hoy na oye un hija más vio. Mopio y para la mopico pea oñan de la Biblia ve la pesilla buena. Es lo mismo, enviado y apóstol viene a ser lo mismo, solamente que en la Iglesia Católica se jerarquizó demasiado esto. Después volvió el resurgimiento apostólico, donde también algunos hoy interpretaba ahí, veas, es como que es una posición muy alta, más que los demás. Y el Mesías mismo se a los apóstoles, ni que vengan por usuina, que vengan a de tu chance no pe servir. Cuidado con eso. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Si yo que pienso de eso, ya están en la video, no va a ser. Esto ya son obras de hombre nomás. Vaya vio. No, por favor. No estoy de acuerdo con eso, no puede ser. Ya es muy antibíblico. A lo mejor es ite y el apóstol veamos, pero ay. Ya ahí. Este tipo de práctica es lo que no corresponde a lo. Debió de ser Pedro o Pablo o alguien que le hace acostar a los mitad y le guatay aricuero ni un gijan. Recibían el Espíritu Santo. Así pico se, pesapio ya recibían el Espíritu Santo, pesapio el mandamiento. Socorro, o sea. Bueno, ya leen nada más y a ver, aplicaban de Eguri, enviados y apóstoles son lo mismo. Shaliachim en hebreo, que son enviados. Bueno. Apóstolos, griego vengo a saja, pebe yo y como la vi. Y jerarquizar, hasta la papa. Ay, ni es un balo mitad de esa paga, leña ni leona brena ni que hay papa, santo. Más. Háganlo mitad, los mismos católicos le están rechazando por todas las cosas antibíblicas que está haciendo. O sea, opárenme con lo mitad. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y Reina Valera y administradores de los misterios de Dios. Acá me preguntan, pero se explicamos algo, ya nace mandó, hay capítulo, pero yo creo que para mí ya tocamos acá otra vez surge la pregunta acerca de los misterios de Dios, los misterios de Elohim, ¿a qué se refiere? Ya explica para el tema todo lo que tenga que ver con el plan profético mesiánico y su cumplimiento y el cumplimiento de esos planes a través de la vida del Mesías y la revelación del Mesías en la vida de los apóstoles y los seguidores del Mesías que van a formar la iglesia o la congregación santa, todo esto. Que era misterio para muchos, sí. Pero eso ya habíamos explicado, ya en lo itañe pues muy bien, ya hueví lo está. Ya llevamos tiempo y ya en capítulo 1 de Corintios. Ya lo estamos repasando en YouTube. Hoy que ya lo estamos repasando porque hay muchas cosas que algunos ya en capítulo 2, otros ya en capítulo 3, otros ya en la mitad de capítulo 3, otro para cuestiones. Hueví lo mitad porque se ha hecho acá, algunos me ya explica para poner ya se acá forman esa grupo Harvey, pero la peaco programa ya hueví para este llega. Entonces lo hace consejo PGK ya le con YouTube cada día Torah o estudio le con guaraní y punuyi primera de Corintios capítulo 1 bien. Bebé estos patas a ver se explica para el tema voy a curir. Ya es a mí
Así pues, tengamos los hombres por servidores del Mesías. Mm. Así que todo deben considerarnos simplemente como servidores del Mashiach Vime. Y mayordomo de los misterios de los administradores, esa. Claro, ñande, ya conoces este misterios, cosas espirituales y ñeputúan lo mitad, aunque tenga que ver con el Mesías, explicaciones de la Escritura, enseñanza de la Escritura, entonces somos mayordomos. Ahí se ve administradores de esos bienes espirituales, que para muchos es misterio. ¿Doy cuál lo mitad? No entendéis lo mitad. Hañandé ya entendés, entonces, pero eso no nos da una jerarquía para y a veces y ven ya moñe nombar lo mitad men ya asada ya recibían la unción. Eso no. Humildemente lo mitad. Pues estamos tranquilamente niño en Borusú, esas calles de fuera pedungela vende Biblia, tocar versículo a versículo, pero a mí ya tergiversa el mensaje. La coñanda ya pues ahí sabe, ya acaso el trasfondo de la raíz de la fe que es Israel, que es el hebreo, exégesis hebrea. Eso es y marco cultural, histórico, significado en el idioma original, si está bien traducido, ya estudiarlo. A Pepe ya topata en la mensaje o calabeña de corazones. ¿Por qué hay muchos cambios ahora? ¿Por qué hay muchos hermanos, muchos pastores que están entrando en esto y están cambiando la doctrina? Porque se dan cuenta que hay errores en la doctrina anterior. Allá. Bueno, así que todos deben considerarnos simplemente como servidores del Mashiach. Niña de hoy ya se cala, hoy en Boshibuan, más de consideran de alto vuelo, de alto rango. Y es a mí. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos o de los administradores es que cada uno lo hallen fiel. Bárbaro. La fidelidad. ¿A qué? Una cosa es ser fiel a la religión, otra cosa es ser fiel a tu mala interpretación, otra cosa es ser fiel a la falsa doctrina y otra cosa es ser fiel a la doctrina que realmente reinició el Mesías en el pueblo santo. Pero ya esta vez me llega como problema. La gente, no hay problema, yo soy fiel a mi religión porque a ver tatarabuelo, ese tatarabuela, pues a chepear, ahí está, a ver, pisa, coma, no, a chepear, a manota. Pues ya voy, baile. Es fiel, pero no le sirve de nada. No, porque ya recibiste revelación, no, sí. Tal profeta, uy, se picha, no. Pero contradecido a la escritura. Entonces es fiel a la revelación de un profeta, a un supuesto profeta que le está enseñando cosas contrarias a la escritura. Pero otra vez, usted ve, por que lleve. Entonces ya niñas añan de fiel, va, Eva realmente la guía con el Mesías. Va, Eva la no sea con la Yuri, va, Eva la mensaje, va, Eva la mensaje de Pablo, de Pedro, de Juan, bueno, Pepe sí. Va, Eva y el Todopoderoso en los 5 primeros libros, en los demás libros, en los salmos, en los libros proféticos, va, y el Todopoderoso. Me hago, me ya en cuenta. Bueno. Una vez más Pablo afirma que ellos son simples servidores del Mesías, que administran los misterios celestiales espirituales de Elohim. Es decir, lo que ellos administran tienen conexión directa con Elohim y su poder. Así es. Y si Pablo y esos administraban esto y tenían conexión directa con el poder del Padre y por medio de ese poder del Padre tenían conexión con el Padre, hoy día la misma cosa, no hay asesión. Por excepción de personas. Excepción. O sea, se ha seguido por nada. Y mantengo fiel a la escritura, a lo que realmente enseñó el Mesías. Bueno, yo también puedo tener acceso a ese poder que el Padre le dio a Pablo. Y tengo acceso a la comunión con el Padre, así como Pablo. Y todo por medio del sacrificio del Mashiach. Por ahí haber distinciones, pero ya por wifi, por un wifi, es wifi, ñande yuru cada torrente la y tuya es inala ya recoja que somos santos, que tenemos conexión con el Padre, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la doctrina verdadera. Cogemos testimonio. Que me estaban atacando
diciendo a los hermanos que no me sigan, porque yo tengo conocimiento de la palabra, pero no tengo la sana doctrina ahí. Oye, por anducho en baepaje y seupejeía. La share coja conocimiento de la palabra, pero no le coja la sana doctrina. Es la herea, en un sentido, se hizo velomita. No pudo explicar. No pudo explicar. Entonces, a veces, pues, por un término, ya pobre ni cuajado, vean, y cuándo que tu viña se. Entonces, Pablo, y ya ve, bueno, hermano querido, nosotros somos servidores, ¿sí? Administradores de los bienes celestiales espirituales. Y como mayordomo, como administradores, tenemos conexión con el Padre, oír el Espíritu Santo, oír poder de la palabra, poder del Espíritu Santo, manifestación, tremendo ese papá. Porque ¿por qué digo esto? Porque acá lo que surge esta pregunta. ¿Por qué nosotros en muchas congregaciones no podemos ver lo que vivieron el apóstol Pablo y los demás? Ellos pues ese corazón vea con pregunta. Así realmente. Y voy a esa wea. ¿Por qué? Porque oye, apartar de la verdad, lo mira. Se van tras religiones, tras revelaciones. Y esa manifestación real del Todopoderoso por medio del Espíritu Santo, esa obra del Mesías real, falta de hay más falta de amor, hoy tibieza, hoy enfría palomita, hay escándalo en las congregaciones, o sea, hoy corromper, oye, apartar la verdad, o sea, estamos en un tiempo de apostasía, muchos ya conocían mucha verdad. Y de esa verdad es que se les reveló y pelomita y palacia. Y a niña negar, dice papá, porque también estamos en tiempos donde muchas verdades, verdades escriturales, oye, revelarse a las congregaciones y muchas congregaciones se resisten también. Y de las pocas verdades que tenían algunos, oye, llega ahí. Vea la tema. Y en un sentido, en ese punto, podemos decir que también eso es apostasía. Apartarse ya de la verdad bíblica que vos tenés a ella llega porque es muy anticuado, porque es muy viejo, porque así no se le gana a los jóvenes, porque así la gente no viene, pero ese gusto ya apartar ella, pues ya te guía por otro modelo de algunas congregaciones que está saliendo de lo bíblico, eres cosa de esto, pero está fuera del reino. Disculpame, pero peche. Bueno, tal vez para mí nada, oiga, putara. Es decir, lo que ellos administraban tienen conexión directa con Elohim y su poder, por lo cual esto es muy grande cosa. Pero ellos no son grandes. Ahí está. La ñandé ya administra como siervo. La ñandé del Todopoderoso me ea como dones, como talento, la sabiduría, nambrena, revelación de la palabra. Esos son los grandes y el Todopoderoso a la Mesías. Pero ñandé, curupo circambita, la ñandé upa. Pero la tema. Ñandé sencillo, nea. Esto es totalmente lo contrario a los sabios de ese siglo. Usan la religión y sus deidades para engrandecerse ellos mismos y actúan injustamente, no siendo fiel a la filosofía que enseñan, y ni a los ídolos que profesan. Pero te voy a buscar la investigación allá, resulta ser que había sido esta idea en la hombo el dios Zeus peamua Afrodita, la diosa del amor, y todo el mundo y tenía su filosofía, tenía su regla, tenía su religión, pero y corrupto cacay, dice, legalmente, desastre, ni nos respetáis a la escuela homboea, ni nos respetáis la dioses falsos. A Pablo y no, ñandé, ya marcata la diferencia ese papá. Nosotros predicamos a un Elohim verdadero, a un Mesías que existió y que es real y que ahora está en la diestra del Padre y va a venir. Y predicamos la palabra que está empoderada por el poder del mismo Padre y que hace efecto de cambio en la persona. Pero ñande, ya ni mantener a fiel ese compañero, anila de labio para afuera, anila ya aparentaja de te sepulcro blanqueado. Esa vaina, fieles al llamado que tenemos,
fieles a la enseñanza del Mesías, fieles al Padre y fieles al Mesías. Vea el año de objetivo. Ani ya pilla, pero si no tomamos cuelo. Déjame. Oye, bueno, opa, a ver en el programa. Bueno, a ver, te veña de uña de la ñe por andu y. Oye, ¿qué tal más 4, 3 a motores? Oye, te mañana yo topata con era muy con. Vea cuña de programa era gina be cae atorado, hermano, cuera shalom, bendiciones hasta mañana, man. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas, brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.